Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y alrededor del mundo. Esta semana que acaba de terminar es de las más volátiles que yo he vivido en toda mi vida. Tengo 58 años en este negocio y de veras no me recuerdo algo con tanta volatilidad. Lo que vivimos fue verdaderamente extremo. Sin embargo, el resultado al final, que no nos dice lo que se vivió lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, bueno, pues no fue una semana mala. Las bolsas en Asia tuvieron alguna pequeña contracción, lo mismo en Europa. Sin embargo, los índices en los Estados Unidos tuvieron avances que ayudan a disminuir las pérdidas acumuladas en el año. Por ejemplo, el Dow Jones ganó en la semana 3.16 para ya nada más perder 7%. El Standard & Poor's ganó el 3.7 para perder el 10% y el Nasdaq ganó el 5.15 para perder el 15%. Quiero decirles que, por ejemplo, el Standard & Poor's perdía casi 15%, el Nasdaq prácticamente más del 20%. Entonces, bueno, pues sí hubo alivio a las pérdidas acumuladas en el año. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un pequeño incremento y todavía tiene un rendimiento positivo en el año, lo cual lo hace ver francamente bien en el contexto internacional. El dólar, que tuvo también una volatilidad extrema que no se nota en lo que voy a decir, terminó la semana pasada en 20.44 y esta lo está haciendo en 20.40. Pero podríamos decir que en el Inter lo vimos tocar el 21.07, ¿no? Entonces, de ese tamaño fue la volatilidad. El euro también sorprende, se fortalece muchísimo con respecto al dólar y de estar en 1.10 está cerrando la semana en 1.13 euros por dólar, lo cual pues quiere decir que hay un movimiento de capitales, de vender dólares y comprar euros, simplemente porque lo que está buscando la gente es que ya no le están gustando tanto los dólares, lo cual también se notó y luego lo vamos a explicar más en el rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos, que subió bastante porque la gente los está empezando a rechazar. El petróleo sigue en picada, está en niveles de $60 por barril, ante la incertidumbre del crecimiento mundial y ante la incertidumbre de una posible recesión en el país más importante del mundo. O sea que eso fue lo que tuvimos en la semana bursátil. Al final, la buena noticia es que ya empezaron el viernes a salir los reportes de las empresas más representativas, las que están en el Standard & Poor's. Le tocó a los grandes bancos ser los primeros en reportar y lo que hemos visto de Wells Fargo, JP Morgan Chase, BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, son reportes que todos estuvieron muy por encima de las estimaciones previas. Ya no pudimos ver cuáles eran los guidance hacia adelante, pero por lo menos lo reportado al primer trimestre está muy por arriba de lo previamente estimado. O sea que esas son buenas noticias. Vamos a ver si esto lo ratifican, pues las otras 400 y pico de empresas que faltan por reportar y iremos viendo los reportes de estas a lo largo de todo lo que resta del mes de abril. Pero bueno, me quedo callado y le doy la palabra al licenciado Gordillo. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, bueno, continuar con esta historia que vivimos desde la semana pasada con el show que presentó Trump al poner tarifas a todo el mundo. Puso aranceles el miércoles y luego, cerrando la semana pasada, lo que observamos es que empezó a aumentar aranceles a China porque a China fue el único país que le puso una arancel recíproco. O sea, le dijo,
tú me pones arancel, te ponemos arancel de vuelta. Es el único que le contestó y de ahí el mercado empezó a tomar un tono de mayor preocupación porque estas son las dos potencias mundiales que podrían encaminar una guerra comercial y de esto provocar una recesión. La presión interna en la Casa Blanca llegó a tope y a mediados de semana empezamos a notar adicionalmente que las tasas de interés de los bonos de largo plazo en Estados Unidos, como bien comentas, empezaron a subir de manera abrupta más de la cuenta, muy rápido a lo que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos 20 años. Normalmente cuando sube así de rápido la tasa de interés de largo plazo es un fenómeno de preocupación, de recesión o preocupación de crisis. Aquí lo que le molestó o lo que le asustó al presidente norteamericano es que no, este es un producto de seguro. Él estaba esperando que al golpear a todo el mundo corriera al dólar o corriera a los bonos norteamericanos para bajar su tasa de interés y así provocar mejores condiciones internas y provocó lo contrario. Estamos vendiendo bonos norteamericanos, estamos vendiendo acciones norteamericanas. El mundo está creyendo que al que le va a ir peor por este tema de aranceles es a Estados Unidos y de alguna manera provocó que a mediados de la semana Trump diera una pausa de 90 días a los aranceles en todo el mundo. Esta es una noticia completamente abrupta porque cambia de manera significativa todo el miedo que teníamos de una recesión inminente, de una inflación inminente, de bajas en la tasa de interés, como comentabas antes, cambia, porque 90 días significa otra cosa. ¿Qué significa? Que va a querer negociar, que va a tratar de mantener, que el techo era lo que había anunciado la semana pasada y que vamos a ver condiciones de aranceles menores. No sabemos a qué magnitud, ni creemos que esto ya terminado, pero sí el mundo de un día para otro cambió y nos dimos cuenta que el mercado sí terminó generando una presión fuerte al mandatario norteamericano. Luego, hasta ahí estábamos bien. El problema es que no lo hizo con China. Con China siguió aumentando aranceles. Ya son casi 144% de arancel lo que se ha puesto. China acaba de anunciar que también le va a poner 144% de arancel a Estados Unidos. Dijo que no se va a meter más que eso, pero esos niveles demasiado ridículos que de todas maneras empañan esta buena cambio, este entusiasmo que vimos en el mercado, porque como nunca, como bien dices, habíamos visto que los mercados, el Nasdaq creciendo arriba del 10%, una recuperación impresionante en un solo día, acciones como Apple arriba del 15%, Nvidia 20% recuperándose, con esta euforia que a lo mejor los aranceles no vendrían como los habíamos planteado, pero esta amenaza de China y esta posibilidad de que China y Estados Unidos sigan en conflicto ascendente, pues quitó el entusiasmo y nos hace pensar que sí hay una posibilidad de que las cosas nos terminen golpeando a todos. Sabemos que, como conociendo a Trump, que tarde o temprano en las próximas semanas intentarán haber un acercamiento de negociación con China que tranquilizará un poco los mercados, pero en el Inter seguiremos muy atentos, muy sensibles a cualquier anuncio relacionado a los aranceles. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que yo pienso es que, bueno, Trump jamás va a decir que se equivocó, Trump jamás va a pedir disculpas, pero el haber aplazado los aranceles al resto del mundo, con excepción de China, es una aceptación tácita de que sí se equivocó. Está reculando, se está echando para atrás, y yo creo que esa es una buena noticia. Y también creo que al final, como en esta guerra entre esos dos gigantes no hay ganadores, pues se van a dar cuenta de ello y van a negociar finalmente. No me atrevo a decir si es mañana o pasado o dentro de 30 días, pero el mundo no puede vivir con las dos potencias más importantes del mundo peleadas. Y sobre todo porque ninguna de las dos partes son idiotas y saben que en esa lucha simplemente no hay ganadores. Hasta Trump lo podría entender. Entonces, yo veo con buenos ojos el que haya dado esta pausa, porque como bien dices, hay 90 días donde lo que vamos a ver son negociaciones por todos lados que van a hacer que los aranceles se disminuyan en relación a los que puso el famoso 3 de abril. Pero bueno, ojalá y no me equivoque. Pero hubo muchas más noticias también. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Es realmente
alta la probabilidad de una recesión? Esa es mi primera pregunta. Y segunda, ¿todavía podemos pensar en que las tasas de interés en Estados Unidos bajen? Además, esto apoyado por un muy buen dato de inflación que acaba de salir, con 2.4% contra una inflación del 2.8% en febrero, que es la inflación más baja desde septiembre del año pasado. Esas dos preguntas te haría, mi querido Jorge. Bueno, creo que lo que podemos concluir de lo que está pasando es que el mundo no se está desmoronando al temor que teníamos sobre que las aranceles nos iban a destrozar. No teníamos manera de imaginar qué impacto podía tener en la inflación y en el crecimiento. Esto no va a pasar del todo, pero tampoco vamos a estar en el mundo anterior del año pasado donde no había ningún problema. El mundo sí cambió con esta política comercial, sí vamos a ver cambios, sí vamos a ver cambios estructurales, sectoriales, porque en el fondo Trump lo que está evidenciando es que quiere hacer hincapié y cambios en sectores clave. Está poniéndole a todos de manera generalizada para sentar a las partes a negociar sectores clave. Y ahí sí vamos a ver cambios de reestructura que pueden terminar afectándonos económicamente en el corto plazo, pero también pueden generar algunas oportunidades para aprovechar este cambio y jugarlo a nuestro favor. Eso es lo que, entonces, respondiendo a tu pregunta, la recesión no es inminente, pero sí la desaceleración o la afectación económica es muy real y muy clara, porque la incertidumbre que hemos vivido en estos meses sí, definitivamente tiene un impacto negativo en la producción. Hoy, la semana pasada salió la confianza del consumidor en niveles que no habíamos visto en muchos años, la expectativa de inflación del consumidor también en niveles que no habíamos visto en muchos años. La gente está preocupada, está tomando decisiones precautorias y esto no ayuda a la economía en el corto plazo. Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Terminaría nada más diciendo que Banco de México mostró sus minutas y yo creo que la tasa en México va a seguir bajando. A lo mejor no 50 puntos base, seguramente sí 25, pero no se ha muerto la probabilidad de que baje otros 50 puntos base. Pero bueno, muchísimas gracias. Pero gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.